Puerto Carreño, situada sobre el río Orinoco entre las desembocaduras de los ríos Meta y Vita y a 750 kilómetros de Bogotá, es la capital de la comisaría del Bichada. Llamada antiguamente El Picacho, fue fundada con su nombre actual en honor del exministro Pedro María Carreño por el general Buenaventura Bustos, quien fue el primer comisario en 1913 cuando ésta se creó. Municipio desde 1974. Es actualmente un pujante ejemplo de lo que pueden los hijos de las mujeres, como se dice en el llano. Dentro tu sano negro no se deje María. Hace algunos años era común ver en Puerto Carreño rieles de ferrocarril utilizados como postes para sostener el tendido eléctrico. En la actualidad quedan algunos, muy pocos, de los cuales pudimos localizar 2 en el barrio El Recreo prestando el mismo servicio y parte de otro en casa de don Luis Salazar, quien lleva más de 40 años viviendo en Puerto Carreño. ¿De dónde trajeron estos rieles?, preguntamos a don Luis. Se trajeron de Maipures. Maipures, o San José de Maipures, fue una población fundada en 1760 por don José Solano, comisario de límites de la corona española, y está situada en la margen derecha del río Tuparro, en su desembocadura en el Orinoco. Desde este punto, y aguas abajo, el Orinoco interrumpe la navegación por la presencia de los raudales de Maipures y Atures en una longitud aproximada de 60 kilómetros. ¿Por qué estaban estos rieles allá?, volvemos a preguntar a don Luis. Estos rieles los tenían allá porque parece, según dicen, que en 1920 había venido una compañía francesa a hacer un ferrocarril. Quisimos indagar un poco más y recurrimos a don Gustavo Velázquez, suboficial retirado de la Armada Nacional, quien nos informó. En el año de 1960, cuando llegué a Puerto Carreño, la mayoría de los postes de alumbrado público eran estos rieles. Entonces se comentaba pues lo que don Luis Salazar les acaba de contar a ustedes, que esos rieles habían sido encontrados en las bocas del río Tomo, en una embarcación hundida allí. Y no solamente en el alumbrado público se utilizaba, sino en muchos menesteres, los talleres comisarios los utilizaban para subir los motores, tenían andamios, era de mucho uso, pero en general el origen de estos rieles los desconozco, únicamente lo que ustedes han podido recoger, las versiones que han podido recoger aquí en Puerto Carreño.
Estos dos hechos, la existencia de los rieles y su vinculación con la posible construcción de un ferrocarril, contribuyeron, como se verá más adelante, a aumentar nuestro interés por la leyenda indígena del Camino de Dios o Dios Sonamuto. Una de las personas que en Puerto Carreño se ha preocupado por el conocimiento de lo histórico, lo curioso o lo anecdótico es Efraín Azabache, quien se desempeña y lo ha hecho durante mucho tiempo como promotor de desarrollo de la comunidad. A él acudimos para indagar sobre la leyenda en cuestión y los rieles de ferrocarril. Respecto a la pregunta que usted me está haciendo, relacionada con el Camino de Dios, no es una leyenda, existe. Y yo he estado encima de ese camino, he andado por él. Este camino tiene su tronco principal en la boca del Tupar, en el Orinoco. Azabache manifiesta que el camino no es una leyenda sino un hecho y que ha transitado por él. Tiene su tronco en la boca del Tuparro en el Orinoco y va por la divisoria de las aguas de los ríos Vichada y Tuparro, y antes de llegar a Puerto Gaitán desvía hacia San Martín. Agrega también que existen varios caminos, pero el principal, que no atraviesa caños y ríos, es el que sale de San José de Maipures, en donde vivían los indios maparas. Remata diciendo que la carretera que viene de Carimagua a Santa Rita, Vichada, pasa en parte por el Camino de Dios. Hacia San Martín. En cuanto a la utilización, afirma que entre los Andes y el Orinoco existía un intenso comercio especialmente de algodón, sal y oro. Los chipchas eran comerciantes y las tribus del Orinoco eran guerreras. Los chipchas no podían competir con las tribus del Orinoco, pero ellos tenían la sal y la cambiaban por oro. El Orinoco es un río rico en oro. Recientemente se descubrieron las minas del Guainía y en la Guayana hay minerales de toda clase y de ahí lo llevaban. El Camino de Dios servía para mantener comunicación entre los Andes y el Orinoco. Respecto de los rieles, dijo que se pensaba a principios de este siglo construir un ferrocarril desde Maipures a San Martín por el Camino de Dios, y ratificó lo de la compañía francesa, y afirmó que alcanzaron a llevar una cantidad de rieles y que los durmientes serían de Alcornoco para explotar el corcho. Servía también para sacar el corcho. Don Nicolino Matar, hijo de padre turco y madre indígena, nació en 1915 en San José de Ocuné, pueblecito situado en la margen derecha del río Vichada. Fue funcionario público durante mucho tiempo y conoce, como el que más, el Vichada, sus gentes, su geografía y sus costumbres. A él llegamos para conocer su versión del Camino de Dios y los rieles de ferrocarril. Pues yo he tenido conocimiento sobre esta leyenda por muchas personas que transportaron ganado de aquí. Informa que sale desde Maipures hasta San Martín sin cruzar un caño y por eso lo llamaron los indígenas el Camino de Dios o Dioso Namuto, y que Namuto es camino y Dioso es Dios. Reitera que el camino sale desde Maipures, pasa por frente al Manacasías, lo descabecera, mejor dicho,
obvia por tierra la cabecera del río y continúa por Candilejas hasta San Martín. Agrega también que es posible recorrer el camino en verano porque hay algunos bajos y que los colonos han abierto caminos carreteables que pasan en parte por el camino. Remata diciendo que antes del Manacacías hay que descabecerar los ríos que forman el Bichada, que son el Tillabá y el Planas. Hecho esto, se procede a hacer lo mismo con el Manacacías. Dice también que conoció la existencia del camino por personas que transportaban ganado de Maipures a San Martín y está de acuerdo con el uso que los indígenas hacían de él, es decir, llevar y traer productos y efectuar comercio. Afirma que lo utilizaban desde la colonia y que los indígenas le comentaban de su importancia por no atravesar ríos, pero que no conoce leyendas relacionadas con el origen del camino. Respecto del comercio de sal y oro, manifiesta que el comercio podría haber sido de flechas y brujerías, pero no de oro por esta región, tal vez por el Guaviare. En cuanto a la sal, considera que sí, pues la cambiaban por lo que les pidieran, pues era muy necesaria en la vida de ellos. Respecto de los rieles, manifestó que él los había enviado a Puerto Carreño desde Maipures, 30 en total, y los habían utilizado para la instalación eléctrica. Los encontró unos entre las piedras y otros en una embarcación de hierro que estaba allí dañada, y que los que estaban en el río eran usados para que las embarcaciones se asieran de ellos y superaran las dificultades de navegación. No sabe por qué fueron llevados allá y supone que para un ferrocarril eran muy pocos. Al preguntársele sobre si había tenido conocimiento de la posible construcción de un ferrocarril por el Camino de Dios, habló de un informe que leyó en la prefectura del Alto Orinoco con sede en Puerto Nariño, Bocas del Bichada, en los anales del Congreso, en el cual el general Buenaventura Bustos decía que con los rendimientos de la mica y una mina de carbón en Mapiripana, río Guaviare, se podría construir un ferrocarril desde Maipures a San Martín, pero no relaciona los rieles encontrados con este proyecto. Llevaron transportados en esas mismas embarcaciones que llevaban allá, en esas mismas embarcaciones. Allá van, porque ahí llevan mercancías, llevaban drogas, llevaban herramientas, de todo, mejor dicho, transportaban por ahí, hasta que ya hicieron la carretera de Puerto Ayacucho. Corocito y Yopalito son tres comunidades indígenas situadas a 20 kilómetros aproximadamente de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Sus habitantes pertenecen a la etnia sicuane, como ellos prefieren ser llamados en vez de guaívos, término que consideran despectivo. Derivan su sustento de la producción agrícola, pecuaria y artesanal, y es común ver a las mujeres ofreciendo sus preciosas artesanías fabricadas con fibras vegetales en la carretera que conduce a Santa Rita y Puerto Carreño. Se hallan vivamente interesados en desarrollar nuevos proyectos, tales como la producción de miel y panela, aprovechando la caña que ellos cultivan, especialmente en Corocito, y el cultivo de la soya, al cual pueden incorporar la tecnología tradicional para la fabricación de mañoco y casabe, con el uso del cebucán para la extracción de la leche y la torta. Requieren apoyo para la construcción de un trapiche y de la tecnología que la Universidad de los Llanos Orientales ha desarrollado en la Facultad de Agronomía, especialmente por los trabajos del profesor Jorge Ortega relacionados con soya. Allí se entrevistaron, entre otros, a Crucelina Maya y a Pedro Gaitán, quienes suministraron información relacionada con la existencia del camino
y sobre la leyenda con la cual han incorporado la creación del camino a sus tradiciones. Crucelina inicia con una divagación acerca de que el camino lo hizo Cubey porque la gente no tenía dónde caminar para satisfacer las necesidades. Posteriormente, al preguntársele sobre Cubey, informa que Cubey y Purnaminali eran dos hermanos y ratifica que Cubey hizo el camino. Luego prosigue con un relato en el cual afirma que Cubey vivía solo y pensó que le hacía falta una mujer, para lo cual hizo una muñeca de barro. Cuando hacía sol vivía tranquila, pero cuando llovía se volvía puro barro. Entonces hizo un palo en forma de mujer y ya no tuvo problemas con el sol y el agua. Hizo una casita y vivía con ella. Tiempo después, Cúculi, otros dicen Yacúculi, pasó en una canoa con pescado y Pumenerrúa, que así se llamaba la mujer, le dijo que le vendiera un pescado, a lo cual aceptó Cúculi diciendo que subiera a la canoa para escogerlo. Estando dentro de ella, arrancó la canoa llevándose la mujer. Cuando llegó Cubey, él ya sabía, porque es Dios, que Cúculi se la había llevado. Pasaron unos micos blancos y le dijeron: abuelito, ¿qué está esperando? Y él les dijo que estaba esperando que lo llevaran donde estaba la mujer. Ellos le contestaron que si era capaz de ir por este camino que vamos, entonces podía ir. Se fue con ellos por un camino muy largo y por eso lo llaman Diosonamuto. Llegaron al final y para cruzar el río hay un bejuco y al otro lado estaba la mujer de Cubey. No pudo pasar por el bejuco e hizo trato con un pájaro carpintero, el que finalmente lo pasó. Cúculi también estaba al otro lado. Cubey llegó viejito y la mujer, quien estaba con el otro para casarse, no lo reconoció. Entonces Cubey cantó una canción en la cual se nombraba. Ella la reconoció, pero le dijeron que era el abuelito quien la cantaba. Cúculi se embarcó para ir de cacería, mariscar. Cubey se fue a bañar y Pumenerrúa a llevar leña. Cuando ésta regresó encontró a Cubey bien vestido y bien arreglado y lo reconoció. Cubey aprendió allí a hacer canoa y el abuelito Palomeque sorbió, aspiró, yopo, sustancia alucinógena, y vomitó peinilla y hacha. Después regresó con Pumenerrúa en canoa por el río Bichada. Se había ido por tierra porque no tenía canoa, de San Martín hasta llegar a Orinoco. Allí encontró la mujer. El Bichada de Orinoco sale un solo río y al llegar a Puerto Limón se apartan Planas y Tillabá. El camino pasa por la margen derecha del Manacacías, desde donde salimos, Gualabó, Corocito y Yopalito, va derecho a San Martín y derecho para abajo sin cruzar ningún río. Este lado ya, entonces, que dijo: Abelito, ¿usted no sabe hacer canoa? Que le dijo: no, yo no sé nada de ese hacer canoa. Que le dijo. El Cubey era y tenía una mujer. Pedro Gaitán cuenta la historia de Cubey y ratifica la que narra Crucelina, complementándola en cuanto hace referencia a la creación de la mujer, diciendo que después de la muñeca de barro hizo una de cera que podía trabajar cuando llovía, pero con sol no servía y las desbarató. Precisa también que la de madera fue hecha con un palo llamado oloroso y ratifica igualmente el nombre de la mujer, Pumenerrúa. Agrega que Cubey no podía copular con esta mujer y le solicitó a un mico llamado Capisi que lo hiciera.
A partir de este momento pudo Cubey trabajar esa mujer. Afirma que Cubey no pescaba ni cazaba y la mujer tenía hambre. Y Yacuculi, que era de otra tribu, pasaba todos los días con pescado. Ella se fue a la orilla del río cuando Yacuculi pasó con una canoa con pescado y le pidió que le regalara uno. Él le dijo que se embarcara para coger un pescado grande. Y cuando ella se subió, arrancó con la canoa y le quitó la mujer a Cubey. La llevó a la tribu del rey Samuro, que no tenía mujer, quien se casó con Pumenerrúa. Mientras tanto, Cubey la estuvo buscando y no la encontró. Llegaron los micos que estaban recogiendo ceje, moriche y frutos de monte, y Cubey les preguntó, ¿para dónde van? Y le contestaron que estamos buscando unas frutas porque van a hacer una fiesta por allá, fiesta de Pumenerrúa. Preguntó dónde está Pumenerrúa y le dijeron en otras tribus. Me llevan y le dijeron que cómo, si nosotros nos vamos entre palo y palo y usted puede andar por la tierra, pero para pasar el río es muy trabajoso. Al fin lo llevaron y a la pasada Cubey se quedó de este lado. Los micos pasaron tranquilos y Cubey fue ayudado por un pájaro carpintero. Al otro día trajo la mujer otra vez a la casa. Y entonces el capici pues lo copuló esa mujer. Los relatos narrados en Puertocarreño presentan dos hechos. El conocimiento de la existencia de un camino que conduce de Maipures sobre el río Orinoco a San Martín en el departamento del Meta, sin atravesar ríos o caños, y la hipótesis de la decisión gubernamental de construir un ferrocarril utilizando este camino. La información suministrada por los indígenas en Puerto Gaitán permite corroborar la existencia del dios Onamuto y además conocer la leyenda sobre quién lo hizo y por qué. También el posible uso que le daban los habitantes precolombinos. En los dos casos se encuentra coincidencia en cuanto al trazado, y con base en ella se reconstruye su recorrido así. Parte de Maipures, se dirige hacia el suroccidente con dirección a Santa Rita, toma la carretera de la cual se aparta para descabecerar el caño Arriba, los afluentes que forman el Tuparro, el caño Guacamayas, los afluentes del Tomo, pasando por Gaviotas. Continúa hacia el occidente para descabecerar el río Muco, llegando al frente de Puerto Gaitán, margen derecha del río Manacasías, por Gualabó, Corocito y Yopalito. Continúa hacia el sur para descabecerar los ríos Planas y Quillabá, retomando su trayectoria hacia el occidente para obviar la cabecera del río Manacasías y dirigirse finalmente hacia San Martín antes de cruzar el caño Camoa. La versión que Crucelina da sobre la manera como Cubey hizo su mujer, precisada en algunos aspectos por Gaitán, y de cómo Yacuculi la raptó, se encuentra publicada al menos en dos textos, el primero de Álvaro Vaquero, titulado La tradición oral de los guaíbos como fuente histórica para la investigación arqueológica en los llanos orientales, Boletín 23 del Banco de la República, y el segundo de Francisco Ortiz Gómez, Literatura Oral Sicuane, Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitar, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ahora bien, lo que hace referencia a la forma en que Cubey hizo la búsqueda de Pumenerrúa, por tierra, por cuanto no tenía canoa, aunque era Dios, y para seguir a los micos que sabían dónde estaba, obteniéndose como resultado el camino de Dios, constituye el aporte que este trabajo hace a la mitología sicuane sustentada en la tradición oral.
Por consiguiente, se pueden señalar las siguientes conclusiones. Primero, existe el camino que conduce de Maipures a San Martín sin atravesar ríos ni caños, cuyo trazado se reconstruye en el mapa, el cual se deja como hipótesis para verificar en un segundo estudio. Segundo, el camino de Dios o Dios Onamuto se haya incorporado como leyenda a la tradición oral de los sicuanes. Y tercero, el proyecto de construir un ferrocarril por parte del gobierno nacional entre Maipures y San Martín es otra hipótesis de trabajo que requeriría una investigación de carácter histórico y, de ser rechazada, implicaría al menos una explicación plausible de por qué fueron llevados los rieles a Maipures. El camino atraviesa todo el llano, desde el Piedemonte hasta el Orinoco. Bien podría ser la ruta, como lo dijo don Nicolino, para construir un ferrocarril. Al lado y lado de él, carreteras troncales que harían accesible cualquier rincón del llano, y podría ser el mejor homenaje a una herencia cultural a punto de extinguirse. Fue del llano, soy defensor y donde quiera que canto voy infundiendo el folclore.